Estamos en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo dentro de un grupo de cartas que llamamos las cartas pastorales, que incluyen a Primera y Segunda de Timoteo, Tito, algunos incluyen a Filemón, incluso esa carta, algunos ponen a Filemón dentro de las llamadas epístolas carcelarias. Pero son cartas que Pablo escribió a dos jóvenes pastores, a Timoteo y a Tito, y Timoteo es conocido como su amado hijo en la fe. Y esta segunda carta, Pablo continúa con un tema que ha tratado desde la primera carta a Timoteo, la necesidad de que Pablo confronte una falsa enseñanza y unos falsos maestros que han llegado a la iglesia de Éfeso, una iglesia que Pablo plantó, pero que después dejó a Timoteo ahí con la misión de ordenar el caos que se había originado por la falsa enseñanza. La situación de Pablo en la primera carta era muy distinta a la segunda carta. En esta segunda carta, que es mucho más personal que la primera, Pablo su situación ha empeorado. En la primera carta él estaba en una especie de arresto domiciliario, pero al parecer Pablo tenía la libertad para predicar. Nos dice el libro de los Hechos al final que predicaba sin impedimentos, aunque estaba custodiado por un guardia romano. Pero algunos creen que dejó ese arresto domiciliario, salió en libertad y después de un tiempo fue capturado de nuevo y ahora su situación es mucho peor. Pablo no cree que va a salir de esta. Pablo cree que es el final y que llegó el fin de su ministerio y el tiempo de partir con el Señor. Y Pablo escribe esta carta a Timoteo para encomendarle la tarea de continuar plantando iglesias, poniendo iglesias y también para recordarle la importancia de tratar con esa falsa enseñanza que todavía está en Éfeso. Timoteo sí tiene que seguir lidiando con eso. Así que hay dos secciones principales en la carta. En la primera sección, en el capítulo 1 y 2, hasta la parte donde vamos a ver nosotros, es una sección en la que Pablo simplemente agradece a Dios por la vida de Timoteo y la familia de Timoteo y lo llama, lo anima a perseverar en el ministerio. Y en la segunda parte de la carta, a partir también del capítulo 2, en su segunda parte, lo que hace Pablo es referirse a la falsa enseñanza y cómo debe Timoteo tratar con esa falsa enseñanza. Y el último capítulo es una conclusión, la despedida de Pablo. Entonces es una carta sencilla con dos secciones grandes que podemos trazar. Y vimos la semana pasada que Pablo comenzó el capítulo 1 agradeciendo a Dios por la vida de Timoteo y su familia, porque su abuela y su mamá le enseñaron el Antiguo Testamento y le enseñaron quién es Jesús. Le contaron la historia de la salvación e invirtieron en la vida de Timoteo, y Timoteo conocía de la historia del Mesías y de Jesús. Y Pablo está feliz por eso, está agradeciendo a Dios por eso, y se acuerda de Timoteo y las lágrimas de Timoteo, y comienza de una forma muy conmovedora agradeciendo a Dios por todo esto. Pero luego Pablo anima a Timoteo: hey, no te avergüences de la historia del Evangelio y no te avergüences de mis cadenas, porque Pablo estaba como prisionero, y no te avergüences del sufrimiento que conlleva la historia del Evangelio. Timoteo no tenía que avergonzarse, como algunos que dejaron a Pablo, abandonaron a Pablo. No eran apóstatas, no eran herejes, pero se sentían avergonzados de que Pablo fuera visto como un criminal, y ellos no querían ser asociados con vistos como criminales. Así que abandonan a Pablo, y Pablo le escribe a Timoteo: tú no te avergüences. Parte de ser cristiano y parte del mensaje del Evangelio implica cierto sufrimiento. No te avergüences, más bien visítame. Y le da un ejemplo, el ejemplo de Onesíforo, que Pablo dice así. Se los voy a leer el final del capítulo en una versión sencilla. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y con toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma me buscó en todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva.
Entonces es como si Pablo le dijera a Timoteo: no seas como aquellos que se avergonzaron de mis cadenas y del mensaje del evangelio. Tú no te avergüences, tú sé como Onesíforo, que no se avergonzó de mis cadenas. Incluso él me buscó y cuidó de mí, y su familia me hizo bien. El Señor le recompense. Ese es el capítulo 1. Ahora en el capítulo 2, Pablo le dice esto a Timoteo. Continúa con este tema del sufrimiento y la vida cristiana. Y Pablo le dice: la vida cristiana involucra esfuerzo, Timoteo, e involucra un cierto grado de sufrimiento. Y luego de esto, Pablo va a animar a Timoteo con dos razones muy importantes de por qué Timoteo no debería sentirse mal de que haya cierto grado de sufrimiento que involucre el seguir a Cristo y el continuar con su ministerio. Entonces creo que podemos relacionarnos con esto porque sin duda alguna algo que los cristianos han experimentado durante todo el tiempo de la historia de la iglesia es esto: sufrimiento. Hay un cierto sufrimiento que implica seguir a Jesús. Hay un esfuerzo que involucra seguir a Jesús. Y creo que el Señor simplemente quiere animarnos el día de hoy a ser fieles, a perseverar, a confiar en Él y a saber que hay una razón por la que tenemos esperanza a pesar del sufrimiento. Entonces, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos fortalezca, nos anime? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por tu palabra. Transfórmanos, Señor, y nuestro entendimiento acerca de quién eres tú y quiénes somos nosotros y qué significa la vida cristiana. Transfórmanos, Señor, y llénanos, Señor, una vez más con tu amor, que nos fortalezca, con tu gracia, que nos capacite. Te lo rogamos en tu nombre. Te damos gracias. Amén. ¿Okay? Segunda de Timoteo, capítulo 1. Esto es lo primero que le dice Pablo. Timoteo, la vida cristiana involucra esfuerzo y sufrimiento. Entonces dice el verso 1, está ligado a lo que ha dicho Pablo anteriormente. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces esta sección abre con 3 instrucciones que Dios le da que Pablo le da a Timoteo. Esfuérzate en la gracia, encarga a otros hombres el mensaje del evangelio y sufre penalidades como un buen soldado. 3 cosas que Pablo le dice a Timoteo. Entonces la primera, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. ¿Qué le ha dicho Pablo anteriormente a Timoteo? No te avergüences de mis cadenas y no te avergüences del mensaje del evangelio. Ahora Pablo le dice: la gracia de Jesucristo es una fuente de poder que te capacitará para soportar el sufrimiento. Fortalécete en su gracia. Esfuérzate en su gracia. No es fácil seguir a Jesús, pero tenemos su gracia, tenemos la capacidad que Él nos da. Para Pablo, la gracia de Dios es más que una doctrina. Es una doctrina en la Biblia, ¿verdad? Pero es más que una doctrina, es más que un término, es más que una enseñanza. Es un poder real que los creyentes experimentamos en Cristo Jesús. Es un verdadero poder que transforma nuestras vidas y nos capacita para vivir como cristianos y aún para sufrir por causa de Jesús. Esa es la gracia de Dios. Pablo sabe de esta gracia. Pablo mismo nos relata en 2 Corintios, en esa carta también personal, una carta a corazón abierto que él escribe a los corintios, y él abre su corazón en términos del sufrimiento que él mismo ha experimentado. Y les relata cómo han naufragado y lo han azotado y lo han perseguido por causa del evangelio. Y luego habla del sufrimiento a nivel personal que él mismo ha experimentado y de un aguijón que no nos dice qué es, pero un aguijón que tiene, que le ayuda a mantenerse sobrio, a no enorgullecerse, y que 3 veces le ha pedido al Señor: quítamelo, y que el Señor le ha dicho: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Un poder y una capacidad real que está en Jesucristo y que a través de una relación con Él
nosotros podemos experimentar ese poder real en nuestras vidas. Entonces, qué bello es cuando vemos que las doctrinas son más que doctrinas, ¿verdad? Sino realidades que experimentamos por medio de una relación con Jesús. Entonces, el poder de la gracia que te va a capacitar, Timoteo, para soportar el sufrimiento, para vivir como cristiano. Ahora, ¿dónde se encuentra esta gracia? En Cristo Jesús. Es a través de una relación con Él. Es donde encontramos esta gracia. Él es la fuente de gracia. Es con Él y por medio de una relación con Él que podemos recibir esta gracia necesaria, este poder diario que nos capacita para vivir como cristianos. No es fácil seguir a Jesús, ¿verdad? Pero tenemos su gracia. Ahora, aquí hay algo interesante, porque en el contexto de esta carta, Pablo ya ha hablado de poder anteriormente. Por ejemplo, anteriormente Pablo le dice a Timoteo, tratando de animar a Timoteo a no ser tímido y no avergonzarse, y a responder al llamado que Dios le ha hecho a ser fiel. Le dice en el verso número 6, Pablo a Timoteo, del capítulo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Y muy probablemente, aunque ahí la palabra espíritu está en minúsculas, algunos creen, tiene que ver con una actitud interna en Timoteo, pero es verdad, lo que ha recibido por medio del don, que quien el Espíritu le concedió, pues este mismo Espíritu es el que le capacita interiormente para tener poder, dominio propio y amor. Entonces, el Espíritu Santo es la presencia personal de Dios en el creyente. Y en Timoteo le recuerda, este Espíritu que has recibido, esta presencia personal, el Espíritu de Dios, te va a dar poder, amor y dominio propio. Entonces mira la conexión entre el poder del Espíritu Santo que capacita a Timoteo y en el capítulo 2, la gracia de Jesús, que es un poder que le capacita. Más adelante, Pablo va a recordarle a Timoteo, todos me han dejado, pero no estoy solo, el Señor está conmigo. Así que esto es lo que creo que Pablo nos está diciendo acerca de la gracia. La gracia es la promesa de la presencia personal del Señor Jesús en nuestra vida, guiándonos, capacitándonos, dándonos esperanza y certeza en la vida cristiana, fortaleciéndonos. Es real su poder personal en nuestra vida, su presencia personal obrando en nuestro interior y en nuestra vida por medio de su Espíritu para fortalecernos. Pablo lo ha experimentado en su vida y ministerio y le dice a Timoteo, recuerda, la gracia es una fuente de poder para la vida. Entonces, esfuérzate en la gracia. La vida cristiana requiere esfuerzo, pero Dios nos da capacidad y fuerza a través de la presencia personal del Señor Jesús en nuestras vidas. Nos da fortaleza. Pero luego el verso 2 pareciera salir del contexto, ¿no? De pronto es, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pareciera como que, ¿por qué Pablo inserta este pensamiento aquí que tiene que ver con lo que le ha dicho? Bueno, sin duda alguna, tiene mucho que ver por dos razones. En este mismo capítulo, aunque hasta este momento no ha habido ninguna mención de herejía, Pablo se ha enfocado en animar a Timoteo y lo hará hasta el versículo número 13, si mal no recuerdo, hasta el 13. Pero en este mismo capítulo, a partir del 14, Pablo se enfocará en los falsos maestros. Y creo que Pablo quiere que Timoteo tenga una comparación. Necesitas buscar hombres con dos características, fieles e idóneos. Es un contraste a estos otros falsos maestros que no son aptos para enseñar, es decir, no están capacitados por Dios y llamados por Dios para hacerlo, y tampoco son fieles. Entonces hay un contraste y es una de las razones. La segunda razón es que uno de los temas que se toca en todas las cartas pastorales es la necesidad de levantar quienes sean fieles para enseñar. Entonces, digamos, no está fuera de lugar, aunque pareciera que la cadencia se interrumpe,
Pero creo que tiene que ver porque Timoteo tiene que esforzarse en la gracia y que incluye su misión de no avergonzarse, pues confrontar a estos falsos maestros y establecer maestros fieles. Entonces creo que tiene que ver con esto. Parte de su tarea de esforzarse en el llamado que tiene es no intimidarse ante la persecución y tampoco ante estos falsos maestros, sino ir y ser fiel en esto. Entonces Pablo le dice: lo que has oído de mí, podríamos poner aquí, Timoteo, lo que has oído de Pablo, es decir, un resumen de la enseñanza y la vida de Pablo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ministerio, la vida y la enseñanza de Pablo. Lo que has oído y visto de Pablo ante otros testigos, ¿qué tiene que hacer? Encargarlo a otros hombres. Es la necesidad del discipulado. No necesariamente estos hombres son los mismos obispos de la primera carta. Lo que quiero decir es que no necesariamente estos hombres son pastores, aunque sin duda alguna los pastores necesitan ser fieles y aptos para enseñar. Pero lo único que le está diciendo Pablo a Timoteo es: necesitas pasar a una siguiente generación lo que has recibido, lo que has visto, el mensaje del Evangelio y la vida que implica el mensaje del Evangelio. Lo que has visto de mí, lo que has aprendido de mí, tienes que discipular a otros hombres y transmitirlo a otros hombres, que ellos también a su vez puedan ser aptos para enseñar a otros hombres, que ellos mismos buscarán hombres fieles e idóneos. O sea, aunque no necesariamente habla del ministerio pastoral, creo, en lo personal. El verso 2, sin duda alguna, todo pastor o todo maestro de discipulado, cualquier persona que sea llamada en el ministerio a enseñar, necesita estas dos características: fidelidad y capacidad de Dios, aptitud para enseñar. Qué interesante que, o sea, ¿qué pondríamos aquí si fuera una lista de a quién le transmitirías el mensaje para que lo pase a otra generación? ¿Qué características pondríamos aquí? Sin embargo, Pablo lo reduce a dos cosas: que sean hombres confiables, que sean fieles y que sean llamados por Dios para hacerlo. Dos cosas. Que a través de este capítulo hay una gran lección que aprendemos. El éxito en el ministerio no tiene que ver con las mismas definición de éxito que nosotros tenemos en el mundo. En la Biblia, éxito es fidelidad a Jesús y a su mensaje. Eso es éxito. Qué interesante, ¿verdad? Es una nota importante que vamos a repetir al ratito. Pero simplemente esto: ve y enseña a otros que sean fieles, idóneos. Es como si Pablo le dijera: la herencia cristiana, hablando de la fe, la doctrina, la vida cristiana, es un tesoro muy preciado que las iglesias tienen que ser fieles en transmitir a la siguiente generación. Y más adelante hablamos de eso. Pero es nuestra responsabilidad como iglesia el ser fieles en transmitir la fe a otros. Es labor de todos. Aunque no todos estén llamados a un ministerio de enseñanza, pero todos de alguna manera influenciamos a otros y estamos llamados a ser fieles en nuestra vida, en cuanto a la enseñanza y lo que creemos, y poder transmitir eso a otra generación de cristianos, que ellos tendrán su propia responsabilidad en su propio tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que está completamente de acuerdo al tono de urgente que es esta carta. Pablo se está despidiendo, está dejando la misión a Timoteo. Timoteo, no olvides esto: la gracia de Jesús es la fuente de poder, es la capacidad para la vida y el ministerio. Y Timoteo, no olvides esto: es tu responsabilidad encontrar hombres fieles e idóneos que puedan transmitir por medio de la gracia de Jesús esta misma enseñanza a otros. Y una tercera cosa que Timoteo tiene que saber es el verso 3. Timoteo sufre penalidades, participa del sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo.
Tres cosas. Es como, de todas las cosas que podría decirle Pablo a Timoteo que tiene que hacer, hay tres en este capítulo y que son dominantes en la carta. Tienes que depender de Jesús. Tienes que ser fiel en enseñar a otros. Y tienes que saber que la vida cristiana implica cierto grado de sufrimiento. No te avergüences de eso. Camina con el Señor. Entonces tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, Pablo va a desarrollar esta idea de que la vida cristiana requiere esfuerzo e involucra un cierto grado de sufrimiento y sacrificio. Lo va a elaborar a través de tres metáforas: la del soldado, la del atleta y la del granjero. Y son tres metáforas que han capturado la mente de los cristianos cuando leen este capítulo a lo largo de la historia, y que siguen siendo de ánimo y consuelo y de reto y de esperanza cada vez que lo leemos, ¿verdad? Tres metáforas muy bellas que describen la vida cristiana, ¿no? Si pudiéramos decir, píntame un cuadro de qué es un cristiano, ¿no? Pablo diría, es como un soldado, así, mira, dice el verso número 4, es como un soldado así. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nos hace reflexionar, la vida cristiana es como este soldado diligente, sacrificado. Ahora, en la época de Pablo, ¿cuál era el estatus de los soldados romanos? Digo, Roma, 800 años sin ser conquistada la ciudad de Roma, ¿no? Un imperio sólido, fuerte, pero que siempre estuvo teniendo que mantener a raya sus fronteras de las invasiones. Y por muchos años lo hicieron muy bien, hasta ya mucho tiempo después, por ahí del año 300, 200, ya estaban claudicando sus fronteras. Pero por muchos años mantuvieron a raya a todas las tribus que estaban más allá del río Danubio y del río Rin. Y eran muy efectivos, habían desarrollado carreteras y vías para movilizar a los soldados. ¿Pero qué significa esto? Que los soldados que estaban en las fronteras no tenían o no podían darse el lujo del descanso, no podían distraerse. Todo el tiempo había una disciplina constante, porque en cualquier momento tenían que ser llamados a defender las fronteras. Entonces no había tiempo para las distracciones. Así que seguir a Jesús es como un soldado que busca hacer todo para complacer a su comandante. Como estos soldados que tenían que estar listos para la batalla, no podían distraerse, porque eso iba a traer consecuencias. Como soldados individuales estaban peleando para algo mucho más grande que ellos mismos, y requería de esfuerzo y sacrificio. No había tiempo para la distracción. Entonces, esta metáfora pone su énfasis en lo siguiente: la vida cristiana es una vida de obediencia y sacrificio y disciplina. Timoteo tiene que soportar y entregarse a su deber y cuidarse de todo aquello que pueda estorbarle en agradar a aquel que lo tomó por soldado, que es Jesús. Así que, ¿qué es lo que hace la diferencia, dice un comentarista bíblico, entre un buen soldado, según Pablo, y un soldado regular, por decirlo así? Un soldado que se describe como un buen soldado es aquel que tiene disposición al sacrificio y la entrega. Esa es la diferencia. Entonces, Pablo simplemente está recordándole a Timoteo lo que es la vida cristiana y lo que va a implicar su ministerio. Lo que implica es esfuerzo y disciplina y sacrificio y entrega, porque Timoteo está viviendo para algo mucho más grande que él mismo. Está viviendo para el reino de Dios y agradando a aquel que lo amó, murió por él y le ha tomado por soldado. Está viviendo para una causa noble, más noble que cualquier otra causa, ¿verdad? El reino de Dios. Y eso va a involucrar esto: disposición y sacrificio y entrega. Le anima, no olvides esto. Esta es una imagen de la vida cristiana. La siguiente metáfora es la del atleta. Dice el 5, ok, otra imagen
de la vida cristiana. Y también el que lucha, y puede hacer referencia aquí a luchar como a lucha grecorromana, lo que conoceríamos como lucha grecorromana, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo le encantan las metáforas deportivas y pues claro, era parte de el mundo grecorromano, las pistas de atletismo y las peleas y todo esto era parte de su cultura y su vida, y por tanto sus oyentes entenderían muy bien la implicación de esto, ¿no? En algunas de sus metáforas, cuando Pablo habla del atletismo, hace referencia a la disciplina de un atleta, ¿no? Un atleta que se abstiene de todo lo que le estorba para poder ganar la corona. Pero aquí el énfasis de la metáfora no está en la disciplina, sino en la necesidad de seguir las reglas. Dice, nadie que lucha dice, el que lucha no puede ganar a menos que luche legítimamente, es decir, de acuerdo a las reglas. Una vez más, disciplina, reglas, la necesidad de sacrificio. Y la última metáfora es la de un granjero, un agricultor. Dice el verso 6, y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y creo que aunque nosotros no estamos tan conectados con la metáfora del campo, porque quizás algunos de ustedes creo que tuvieron esa oportunidad de experimentar eso y sabes el esfuerzo que requiere, ¿verdad? El dinamismo que requiere cultivar, ¿no? Pero la verdad es que aunque el día de hoy la metáfora del campo también se queda corta porque hay tecnologías, porque hay tractores, porque hay muchas cosas, en esta época requería de todo este esfuerzo y la vida de las personas dependía de sus cosechas. Entonces algo es muy cierto, no te puedes comer el fruto si primero no lo sembraste, ¿verdad? Eso es así, ley, ¿verdad? Así que es como cuando el señor Miyagi le dice a Daniel San, ¿recuerdas que quiere hacer la patada de la grulla? ¿No? Y como que no le sale bien y le dice, Daniel San, tú quieres correr sin antes aprender a caminar, no lo inventé yo, es ley de la naturaleza, ¿no? Entonces esto es similar, obviamente no puedo experimentar los frutos si primero no he trabajado. Entonces simplemente es una metáfora en la que Pablo le está diciendo a Timoteo, la vida cristiana y en especial el ministerio involucra un trabajo arduo, involucra sudor, involucra lágrimas, involucra esfuerzo, involucra paciencia, involucra espera, pero vale la pena. Eso es lo que va a decir Pablo. En cuanto al soldado que se sacrifica, que tiene disposición de entregarlo todo por una causa mayor a él, el atleta que corre según las reglas y el granjero que se esfuerza y entrega y sacrifica y es paciente, pero vale la pena. Dice el verso 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, ¿qué tienen en común estas tres metáforas que expanden la idea de esforzarnos en la gracia de Jesús y sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo? Lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿A qué apuntan? A que esta persona que se describe aquí en cuanto a la vida cristiana está comprometida para algo más grande que él mismo, y que por lo tanto va a estar dispuesta a sacrificar todo y aceptar los retos que vengan porque esa meta es más alta. Eso es lo que involucra estas metáforas. Hay una meta tan alta que requiere mi esfuerzo y mi sacrificio, pero vale la pena por cumplir esa meta. Vale la pena el sacrificio y las lágrimas y el dolor que pueda causar esto por esa meta. Pablo simplemente le dice, Timoteo, reflexiona en esto que te digo. Esto requiere que lo tomes con paciencia, que te detengas y medites y te compares con lo que el Señor nos ha enseñado por medio de la palabra, y te compares con esto y veas dónde está tu vida y tómalo con paciencia, medita y reflexiona en todo esto. Y mientras lo haces, sé algo. El Señor te dará entendimiento
en esto. Mientras tú oras al respecto y lo piensas y lo meditas y reflexionas respecto a la vida cristiana, el Señor te va a dar entendimiento. Entonces, en esta primera parte, la vida cristiana requiere diligencia, requiere esfuerzo y a veces incluye un cierto grado de sufrimiento. Pero está bien, porque la meta es más alta. Está bien, porque estamos sirviendo al que nos enlistó, nos salvó, nos rescató y nos enlistó. Y porque hay un propósito y un fruto. Hay algo por delante que esperar. Hoy el Señor nos está invitando a reflexionar en esto. Toma un momento, deja que eso baje a tu corazón. ¿Estaremos teniendo esta imagen de la vida cristiana? ¿O cuál es la imagen cultural que tenemos el día de hoy de la vida cristiana? ¿Serán la misma? ¿O tendré que ajustar mi imagen de lo que significa ser un cristiano por esta otra que Pablo nos está dando? ¿Qué tenemos que cambiar de lo que pensamos al respecto de la vida cristiana? ¿Cómo ajustarla a esta enseñanza? ¿Sabes algo bello del verso 7? Y bueno, no quiero como salirme del contexto, pero algo bello. Creo que es un gran texto para usarlo como versículo acerca del estudio de la Biblia y de la oración. Realmente, ¿qué es estudiar la Biblia? Es meditar en lo que el texto dice, ¿verdad? Es orar al respecto y compararnos y ver de qué manera está chocando lo que la Biblia nos dice con nuestras propias ideas y cómo quiere transformarnos y cómo quiere sacudirnos y permitir que esto baje a nuestro corazón y pedirle a Dios entendimiento en Cristo, ¿verdad? Entonces, no solamente esto tiene que ver con lo que Pablo está diciendo, sino al respecto de la vida cristiana misma y de la Escritura. Necesitamos esta actitud, ¿verdad? De considerar estas cosas y tener entendimiento en Cristo Jesús. Déjame leerte lo que Pablo dice acerca del final de su vida. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4. Pero mira lo que él dice. Pablo, en los últimos versículos de esta carta, dice al respecto de su muerte: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en el día de su regreso. Y el premio no solo es para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo nos recuerda una cosa: su vida no fue en vano, ¿verdad? Y aunque mucho de lo que él hizo no lo vio en su propio tiempo, pues míranos. ¿Sí me explico? O sea, Dios fue fiel. Es decir, sé que es el Señor el que hizo la obra, pero Pablo fue fiel. Y Pablo estuvo ahí con Timoteo, y Timoteo fue fiel y impactó a otros. Y así ha habido una cadena donde creyentes a lo largo del tiempo han buscado amar a Jesús y ser fiel y vivir la vida cristiana como atletas, como soldados, como estos agricultores que se esfuerzan y cultivan y son pacientes y esperan en el Señor. Y aquí estamos. No caímos del cielo, ¿me explico? Estamos aquí porque otros creyentes han sido fieles al Señor y Dios los ha usado a pesar de ellos para llevar este evangelio, ¿verdad?, a otros lugares. Así que es un reto también para nosotros de vivir nuestras vidas así. ¿Estamos viviendo para algo mucho más grande que nosotros mismos o estaremos viviendo para nosotros mismos? Y hemos agregado a la fe cristiana como ahora es la filosofía outfit, ¿no? Es decir, nuestra vida consiste en pedacitos de aquí y de allá y formar nuestra identidad, y agrego esto a mi propia vida para sentirme bien conmigo mismo y resulta que me hace sentir bien ser cristiano. O
entiendo que he sido llamado por el Señor a seguirle porque me ha amado y se ha revelado a mi vida y me ha llamado a algo mucho más grande que mi propia vida. Así que lo que haces en tu trabajo, no importa que pueda parecer muy pequeño o que sea muy grande, o que estés cuidando a tus hijos en casa, o que simplemente estés mandando correos en una oficina. Si Dios te ha llamado a seguirle, estás viviendo para algo mucho más grande que tú mismo. Estás viviendo para su reino, para influenciar a otros, para que otros puedan conocerle y puedan ver una vida cristiana de amor y esfuerzo y diligencia. O sea, imagina el impacto que puede tener. O sea, no sabes si tu vecino es alguien que va a servir al Señor y va a tener un impacto, por decirlo así, ¿no? Y simplemente fui fiel como cristiano y era bien mala onda mi vecino, pero pues fui fiel y lo quise mucho y lo amé y lo ayudé y de pronto se convierte. ¿Sí me explico? O sea, vivir vidas cristianas así, entendiendo que hay algo más grande que nosotros mismos, a lo que hemos sido llamados, y que esto nos anime a no vivir de manera egoísta y centrada en nosotros mismos, sino precisamente de acuerdo a la historia que creemos o que decimos que hemos creído, que es el Evangelio, de quien se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y no vino a servirse a sí mismo, sino a servir a otros, y resucitó. Esa es la historia del Evangelio. Entonces ahora Pablo al final, después de haberle animado a esto, la vida cristiana es una vida de esfuerzo y diligencia y puede involucrar sufrimiento, pero Pablo les dice, pero tienes la gracia y la presencia personal de Jesús animándote y dándote esperanza. Y ahora Pablo le va a dar razones de por qué no desanimarse e incluso por qué sufrir como buen soldado. Dice el verso número 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces Pablo dice, aquí hay razones, Timoteo, por las cuales debes soportar el sufrimiento y soportar la adversidad. Mira a Jesús, mira a tu Señor, mira a quien te enlistó, míralo a Él, recuérdalo a Él, considéralo a Él, acuérdate de Jesús. Él es el Mesías y Él resucitó de los muertos. Es decir, la historia del Evangelio es la historia de nuestro Señor, que Él sufrió por nosotros. Pablo piensa que el sufrimiento que él tenga que pasar por ser cristiano no es sino compartir con Jesús el sufrimiento. Lo mira como un privilegio, como algo que le tocó por servir a Jesús. Eso cambia mucho, ¿verdad? Nuestra perspectiva de una situación adversa en la que podríamos estar por ser cristianos. Pero también hay algo aquí: resucitó de los muertos. Bueno, más adelante vamos a darnos cuenta que la enseñanza de los falsos maestros, Pablo dice, ya se efectuó la resurrección. Y aunque no sabemos muy bien a qué Pablo se refiere con esto, es probable que estos falsos maestros estuvieran influenciados por el helenismo y otras doctrinas prenósticas que enseñaban lo siguiente: el cuerpo es muy malo. Y no se trata de una resurrección corporal. ¡Qué horror estar en un cuerpo! Eso es malo. El cuerpo es malo, la materia es mala. Es una resurrección espiritual. ¿Y qué creen? Ya pasó. O sea, esa doctrina de Pablo de la resurrección, fuchi, cuerpo, guácala, eso no está bien. Ya hubo una resurrección espiritual. ¿Y sabes qué ha hecho eso? Ha matado la esperanza del cristiano. Es decir, ha hecho menos su espera, su confianza en lo que Pablo dice es el corazón del Evangelio: que Jesús resucitó y que también nosotros resucitaremos en un cuerpo, y que en ese momento, cuando resucitemos y el Señor Jesús regrese, Él
acabará con toda injusticia, vindicará la justicia y establecerá un reino justo en el mundo. Entonces ahogó la esperanza, que es precisamente la esperanza que nos lleva a esforzarnos en la vida cristiana. Decíamos, porque es algo mucho más grande que nuestra propia vida y una meta mucho más alta. Así que la resurrección es el centro de la predicación cristiana. Es la realidad de que el Señor venció al pecado, la muerte y el infierno. Pero también es la resurrección futura la que anhelamos, que Jesús es el primero de la resurrección. Y nuestro anhelo es que un día será así. Seremos libres de la presencia del pecado. Y anhelamos ese momento de esa resurrección donde tendremos este cuerpo nuevo para amar y servir y adorar al Señor. Y ese es nuestro anhelo. Y mientras estamos entonces aquí, a lo mejor nos tocó, ahora sí que aquí nos tocó vivir, ¿no? Y nos tocó cierto sufrimiento, y nos tocó cierta dificultad, y es difícil ser cristiano, pero miramos aquel momento y eso nos fortalece y nos anima, porque el Cristo resucitado, no un fantasma, sino el Cristo resucitado, su presencia personal con nosotros, nos da certeza de aquella resurrección que esperamos. Acuérdate de Jesús, resucitó de los muertos conforme había evangelio. Y también Pablo le dice, y acuérdate de mi ejemplo, Timoteo, en el cual sufro penalidades hasta prisionero, a modo de malhechor. Pero luego, aquí está la esperanza de Pablo. Mas la palabra de Dios no está presa. Otra vez, Pablo vive para algo más grande que él mismo. Él sabe, estoy preso, pero eso no, ni ahogó la palabra de Dios, ni ahogó el poder del evangelio, ni el poder de la gracia. Es más que yo, es más que un hombre, es más que Pablo. El evangelio sigue impactando y salvando y rescatando. Y otra vez, aquí estamos. No está presa. Pero esto es un reto a la fidelidad. Y aquí hay una segunda razón de por qué Pablo anima a Timoteo a soportar. Dice el 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que aquellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora, el énfasis aquí de Pablo no es la palabra escogidos, sino para que obtengan la salvación. Entonces, Pablo no está describiendo la doctrina de la elección, ni tampoco está desarrollando una doctrina calvinista de salvación. Si bien hay otros pasajes en los que Pablo sí habla acerca de la elección, Pablo no es suficientemente claro aquí. Pero lo único que sabemos es que Pablo está diciendo, sufro por el pueblo de Dios y por aquellos que van a conocerle. Sufro por eso y vale la pena sufrir por eso. Entonces, por razón de Jesús, quien es nuestro ejemplo y sufrió por nosotros, pero también porque el sufrimiento cristiano no es en vano, sino puede producir que otros conozcan a Jesús. Y eso es lo que motiva a Pablo a decirle a Timoteo, soporta el sufrimiento porque vale la pena. Termina Pablo con un himno hermoso y ahí vamos a terminar. Así el sufrimiento y el sacrificio, podríamos decir, son inherentes a la vida cristiana. Y esta es la razón por la que la resurrección es el fundamento de la esperanza cristiana. Porque Él venció, el que sufrió, resucitó y venció a la muerte. Y resucitaremos un día con Él. Entonces termina con este himno, que aparte es una de las palabras fieles que hemos visto en Timoteo. Una palabra digna de crédito. Mira este bello himno y que te pueda animar y me pueda animar esta noche. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que el amor de Dios nos ha dado esperanza por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Y tú y yo somos llamados a confiar en Jesús. Esto de morir creo que tiene una connotación espiritual y física. Es decir,
la vida cristiana es una vida de sacrificio. Es una vida en la que hemos muerto al pecado y ahora vivimos por Cristo y porque Él nos ha rescatado y su presencia personal nos ha vivificado, ¿verdad? Hemos muerto al pecado y vivimos para Jesús. Pero también es cierto, como Pablo, que Pablo morirá por Jesús. Pero mira qué esperanza. Aquellos que hemos muerto, en el sentido espiritual, es decir, muerto al pecado, como aquellos que han partido con el Señor, mira esto, viviremos con Él. Así su presencia personal en nosotros nos anima y nos da esperanza. Vamos a vivir con Él. Y es algo a qué mirar, es algo a qué esforzarme. Un día le veré tal y como es Él. Le conoceré tal y como es Él. Le veremos. Porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él resucitó y Él vive en nosotros. Pero luego dice Pablo, ok, los que han sido llamados a confiar, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. La vida cristiana no es fácil, tenemos su gracia, pero ahora Pablo dice, sí, hay un cierto sufrimiento que es inherente a la vida cristiana, pero Jesús mismo te promete vida y vindicación. Aunque el día de hoy hay un cierto sufrimiento, eso va a acabar un día. Solo en esta parte. Es decir, solo nos toca sufrir ahora. Y es la única oportunidad, diríamos, para padecer por amor a Jesús. Pero habrá vindicación. Ese día cuando vivamos con Él, también reinaremos con Él y se mostrará quién es Él y en quién hemos creído. Y se verá completamente en lo que hemos confiado. Así que sí hay una corona por soportar. ¿Sí me explico? Sí hay un premio, sí hay algo, una vindicación, sí vale la pena. Por Él, por sus promesas. Pero también dice, si le negáremos, Él también nos negará. Y simplemente es esto. Si rechazamos a Dios, Dios honrará nuestra decisión y también nos rechazará. Eso es lo que dice. Si le negaremos. Y muy probablemente tiene en mente lo que Jesús dijo, este himno. El que me confiesa delante de los hombres y los ángeles, yo también le confesaré. Pero quien voluntariamente y decididamente ha decidido no honrarme, yo voy a honrar esa decisión, yo también le negaré delante de los hombres y de los ángeles. Entonces este es un tema así, vale la pena. Y probablemente tiene a los falsos maestros en mente Pablo aquí. Un llamado a la fidelidad. Pero luego dice, si fuéramos infieles, esto es maravilloso, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O no puede ser infiel a sí mismo. Eso sería la traducción literal. Porque Él no va en contra de su naturaleza. Entonces, a pesar de nosotros, la infidelidad de las personas nunca obligará a Dios a abandonar su fidelidad. Él será fiel a nosotros y su amor persistente hacia nosotros, aún a pesar de nosotros. Entonces sí, estamos siendo llamados a ser fieles. ¿Tiene un costo? Claro. Pero hay una promesa de vida, de victoria, de vindicación. Un día reinaremos con Él. Déjame solo decir esto antes de orar. Número 1, tú y yo tenemos una responsabilidad de transmitir la fe y la vida cristiana. Y eso es a través de vivir la vida cristiana y de amar la verdad y de amar a Jesús. Ser fieles a Jesús es un llamado no a ser doctos. Si bien necesitamos ser sanos en la doctrina, sino a ser fieles. ¿Me explico? No somos llamados a otra cosa, sino a amar a Jesús y amar su palabra y seguirlo. ¿Involucra doctrina? Sí. ¿Involucra estudio? Totalmente. Pero también involucra conducta y carácter
y nuestra vida. Es nuestro compromiso pasar a la siguiente generación. Esto es de lo que trata la vida cristiana. ¿Qué verán en nosotros? Soldados que se sacrifican por una meta más alta, por agradar al que los tomó por soldados. Atletas que corren y se disciplinan y siguen las reglas porque la meta es más alta. Agricultores que son pacientes y se esfuerzan, aunque no vayan a ver quizás los frutos en su tiempo, pero los frutos sin duda vendrán después y sobre todo cuando estemos con Él. O verán un cristianismo diluido, egoísta, individualizado. Se trata de mí, de mi felicidad, de lo que yo quiero, de cómo obtener lo que quiero. ¿Qué es lo que verán? Estamos impactando a la siguiente generación. Lo digo a mí, estoy impactando a mi hijo. Está viendo un cristianismo clásico de consumo el día de hoy, donde soy consumidor y se trata de mí, yo soy el centro. O estoy guiándole a ver a quién sigo y a quién soy leal y a quién amo, por quien Él me ha amado y sufrió por mí y resucitó, y vale toda la pena que le siga y me esfuerce porque Él es bueno y me ama y es fiel y su presencia personal está conmigo todos los días. Y número 2, éxito en la vida cristiana no es otra cosa sino fidelidad. Resistir la adversidad, perseverar en la fe y en el mensaje. Eso es éxito. Entonces, ahora sí que se va a ir raro, pero ¿quieres ser un cristiano exitoso? Ok. No se trata de números, no se trata de influencia en el sentido secular, si bien hay personas fieles que son influyentes. No se trata de casas más grandes, aunque si Dios te da una casa grande, pues me invitas a comer pizza. Obviamente es broma. Sí me puedes invitar, pero es broma lo que dije. Sino fidelidad a Jesús. Eso será éxito. Oramos. Señor, gracias por lo que nos enseñas por medio de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ver que tenemos algo mucho más grande que nosotros mismos. Y de pronto estamos, Señor, tan enfocados en nuestros problemas individuales que sí te importan, Jesús, y que sí nos causan distracciones. Pero, Señor, perdónanos cuando todo gira en torno a nosotros y a nuestros sentimientos y olvidamos que hemos sido llamados, Señor, a soportar y a ser fieles y amarte y amar a otros por amor a ti, Señor. Porque tú les amas y quieres alcanzarles, Señor. Y muchas veces simplemente esto nos ayudaría a no distraernos con tantas cosas que, si bien, Señor, son reales, nos desenfocan y nos hacen centrarnos en nosotros, Señor. Señor, ayúdanos hoy a tener esta visión renovada, esta meta alta y noble a la que nos has llamado como soldados, como hombres que se esfuerzan y esperan y son pacientes y se disciplinan y luchan contra el pecado y buscan ser fieles y que saben que tu presencia está ahí, Señor. Y que sobre todo nos has llamado a esforzarnos en tu gracia, ese poder y esa capacidad que nos das a través de tu presencia en nosotros para la vida cristiana, Señor. Y no es fácil, luchamos día con día, Señor, pero tú eres fiel y has prometido vindicación y has prometido, Señor, vida a aquellos que hemos creído, Señor. Ayúdanos a recordar eso en la locura de cada día, Señor. Y cuando nos cuestionamos cosas, a recordar esto, Señor, y a tener ánimo y esperanza, te lo rogamos. Amén.